El sol caía a plomo sobre la vasta extensión del desierto. No había una sola nube en el cielo, y el aire vibraba con un calor que distorsionaba el horizonte. La arena, fina como polvo, se pegaba a la piel sudada y se colaba en cada pliegue de la ropa. Adrián llevaba horas caminando, siguiendo un rumbo que solo él conocía, guiado por un mapa viejo y unas coordenadas que había encontrado en un cuaderno olvidado en la biblioteca de su abuelo. Ese cuaderno hablaba de un lugar prohibido, un punto en medio del desierto donde la tierra se abre y el tiempo se dobla. La mayoría lo habría tomado como una leyenda, pero Adrián no. Había pasado años escuchando las historias de su abuelo, un arqueólogo que desapareció misteriosamente en una expedición. Y ahora, con el cuaderno en la mano, sentía que estaba siguiendo sus pasos. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando remolinos de arena que le obligaban a entrecerrar los ojos. A lo lejos, creyó ver una forma oscura que rompía la monotonía del paisaje. Al principio pensó que era una roca, pero a medida que se acercaba, la silueta se volvía más definida. Una estructura alta, parcialmente enterrada, con un arco que parecía tallado en un material que no era piedra ni metal. El corazón le latía con fuerza. No había duda, aquello no era natural. La superficie del arco estaba cubierta de símbolos que parecían moverse sutilmente bajo la luz del sol, como si estuvieran vivos. Adrián pasó la mano por ellos y sintió un cosquilleo, una vibración que le recorrió el brazo. «Increíble», murmuró para sí mismo. El aire alrededor del arco parecía más frío, como si la estructura absorbiera el calor del desierto. Se agachó para examinar la base y descubrió que, bajo la arena, había una especie de plataforma circular con ranuras y relieves. Parecía un mecanismo, aunque no entendía cómo funcionaba. De pronto, un sonido grave, como un latido, resonó desde el interior del arco. Adrián dio un paso atrás, sorprendido. El sonido se repitió, más fuerte, y la arena a su alrededor comenzó a vibrar. El viento se detuvo de golpe, y el silencio que siguió fue tan absoluto que podía escuchar su propia respiración. Entonces lo vio. Un destello azul, profundo y líquido, apareció en el centro del arco. No era luz, no exactamente. Era como mirar a través de una ventana a un lugar completamente distinto. Podía distinguir sombras moviéndose al otro lado, y una sensación extraña le recorrió la espalda, como si alguien o algo lo estuviera observando desde allí. Adrián sintió una mezcla de miedo y fascinación. Parte de él quería dar media vuelta y huir, pero otra parte, más fuerte, lo empujaba a acercarse. Dio un paso hacia el arco y el destello azul se intensificó, iluminando su rostro. «Te estaba esperando», susurró una voz femenina, clara y cercana, aunque no había nadie a su alrededor. Se quedó paralizado. La voz no sonaba en el aire, sino dentro de su cabeza. Giró sobre sí mismo, buscando a la persona que había hablado, pero no vio a nadie. El desierto estaba en vano, salvo por él y aquella estructura imposible. La voz volvió a hablar, esta vez más firme. «Cruza». Adrián tragó saliva. El calor del desierto parecía haberse desvanecido, reemplazado por una brisa fría que emanaba del portal.
Dio otro paso y la superficie azul comenzó a ondular como agua agitada por el viento. En ese momento, un destello metálico llamó su atención. Entre la arena, a pocos metros del arco, había un objeto medio enterrado. Se agachó y lo recogió. Era una especie de brazalete, hecho de un material oscuro y ligero, con los mismos símbolos que había visto en el arco. Al tocarlo, sintió una conexión inmediata, como si el objeto lo reconociera. El latido del portal se aceleró. Las sombras al otro lado se movieron con más rapidez, y por un instante creyó ver una figura alta y delgada, inmóvil, observándolo. No podía distinguir su rostro, pero sabía que lo estaba mirando. Adrián respiró hondo. Sabía que, si cruzaba, no habría vuelta atrás, pero también sabía que había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Está bien, susurró, más para sí mismo que para la voz. Vamos a ver qué hay al otro lado. Y dio un paso más, hasta quedar a solo 1 metro del portal, sintiendo cómo la realidad misma parecía doblarse a su alrededor. El aire frente al arco vibraba como si estuviera hecho de agua líquida suspendida en el aire. Adrián permaneció inmóvil unos segundos, sintiendo cómo el frío que emanaba del portal le calaba hasta los huesos, a pesar del calor sofocante que reinaba en el desierto unos instantes antes. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido de su propio corazón, acompasado con el pulso grave que provenía de la estructura. La voz femenina volvió a resonar en su mente, más clara que antes. No tengas miedo, ya has llegado demasiado lejos para retroceder. Adrián tragó saliva. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del brazalete que había encontrado. El objeto parecía emitir un calor suave, como si respondiera a la proximidad del portal. Dio un paso más, y la superficie azul se agitó, formando ondas concéntricas que se expandían hacia los bordes del arco. Cuando su pie atravesó el umbral, una sensación indescriptible lo envolvió. No era como caminar a través de agua, ni como cruzar una cortina de humo. Era como si su cuerpo entero fuera descompuesto en miles de fragmentos diminutos y luego reensamblado al otro lado. Durante un instante perdió toda noción de arriba y abajo, de tiempo y espacio. Y entonces todo cambió. El calor abrasador del desierto desapareció, reemplazado por un aire fresco y cargado de un aroma desconocido, mezcla de metal, ozono y algo dulce que no podía identificar. El cielo sobre él no era azul, sino de un tono púrpura profundo, salpicado de nubes que brillaban con una luz interna. El suelo bajo sus pies no era arena, sino una superficie lisa y oscura, como piedra pulida, que reflejaba débilmente su silueta. Frente a él, a unos 20 metros, se alzaba una figura. Alta, esbelta, envuelta en un manto que parecía hecho de hilos de luz. No podía distinguir su rostro, pero sus ojos, eran 2 esferas luminosas de un blanco puro que lo observaban con una intensidad casi física. «Llegaste», dijo la figura, y esta vez la voz no estaba solo en su mente, resonó en el aire, con un timbre que parecía contener múltiples tonos a la vez, como si varias personas hablaran en perfecta sincronía. Adrián dio un paso hacia ella, pero se detuvo al notar que el suelo a su alrededor estaba cubierto de símbolos similares al arco, dispuestos en círculos concéntricos. Cada vez que movía un pie, los símbolos más cercanos se iluminaban brevemente, como reaccionando a su presencia. «¿Quién eres?», preguntó, su voz sonando más débil de lo que esperaba. «Soy la que te llamó», respondió la figura, «y tú eres el que aceptó venir». Adrián frunció el ceño. «Yo no acepté nada, solo encontré esto».
Le mostró el brazalete, y la figura inclinó la cabeza, como si lo examinara a distancia. Ese vínculo no se encuentra, te encuentra. Antes de que pudiera responder, un sonido lejano, grave y repetitivo, comenzó a retumbar en el aire. La figura giró la cabeza hacia el horizonte, donde una serie de torres negras emergían de la niebla púrpura. Entre ellas, luces rojas se movían como enjambres de insectos. «No tenemos tiempo», dijo la figura, avanzando hacia él. «Si ellos llegan primero, no podrás regresar». Adrián retrocedió instintivamente, pero la figura levantó una mano y el brazalete en su muñeca se cerró por sí solo, ajustándose perfectamente. Sintió un latido dentro del metal, sincronizado con el suyo. «¿Qué es esto?», preguntó, mirando el brazalete. «La llave», respondió ella. «Sin ella, el portal no te reconocerá». El retumbar se hizo más fuerte. Ahora podía ver las luces rojas acercándose, moviéndose a una velocidad imposible. La figura se volvió hacia él, y por primera vez Adrián pudo distinguir un atisbo de su rostro. No era humano, pero tampoco completamente alienígena. Sus facciones eran delicadas, casi etéreas, y su piel parecía hecha de un material translúcido que dejaba entrever destellos de luz en su interior. «Debes decidir ahora», dijo ella, «o vienes conmigo o vuelves por donde viniste». Adrián miró hacia el portal, que seguía abierto detrás de él, su superficie azul ondulando suavemente. Luego miró hacia las luces rojas, cada vez más cerca. Su instinto le gritaba que regresara, pero algo en su interior, una mezcla de curiosidad y destino, lo empujaba hacia adelante. «Voy contigo», dijo finalmente. La figura asintió y extendió una mano. Cuando Adrián la tomó, una corriente de energía recorrió su cuerpo, y los símbolos bajo sus pies se iluminaron todos a la vez. El suelo comenzó a moverse, como si fuera una plataforma que los transportaba hacia las torres lejanas. Mientras se alejaban del portal, Adrián miró por última vez hacia atrás. Las luces rojas ya estaban a pocos metros del arco, y pudo distinguir siluetas humanoides, altas y delgadas, con extremidades demasiado largas y movimientos antinaturales. Una de ellas giró la cabeza hacia él, y sus ojos brillaron con un rojo intenso. Adrián sintió un escalofrío. No sabía quiénes eran ni qué querían, pero estaba seguro de una cosa: había cruzado un umbral del que no habría retorno fácil. La plataforma se deslizaba suavemente sobre la superficie oscura, sin producir el más mínimo sonido. Adrián miraba a su alrededor, intentando asimilar cada detalle de aquel mundo extraño. El cielo púrpura se extendía infinito, y las nubes luminosas parecían moverse con una lentitud hipnótica, como si el tiempo allí fluyera de manera distinta. A lo lejos, las torres negras se alzaban como agujas colosales, y entre ellas se movían destellos rojos que recordaban a enjambres de luciérnagas mecánicas. La figura que lo guiaba avanzaba sin volverse, su manto de hilos de luz ondeando con un movimiento que no parecía responder al viento, sino a algún tipo de energía interna. Adrián no sabía si debía hablar o permanecer en silencio, pero la curiosidad pudo más. «¿Qué son esas torres?», preguntó finalmente. «Centinelas», respondió la figura, sin girarse. «Son más antiguas que este mundo. Vigilan los portales y todo lo que cruza por ellos». «¿Y esas luces rojas?». «Cazadores. No son como yo. No buscan comprender, solo capturar». Adrián sintió un escalofrío. ¿Capturar qué? La figura se detuvo
y lo miró por encima del hombro. Sus ojos blancos brillaron con una intensidad mayor. Todo lo que no pertenece aquí. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. Adrián entendió que, para los cazadores, él era un objetivo. La plataforma aceleró ligeramente, y el paisaje comenzó a cambiar. A ambos lados surgieron estructuras bajas, como ruinas de un material translúcido que reflejaba la luz de las nubes. Algunas parecían templos, otras máquinas abandonadas. En una de ellas, Adrián creyó ver figuras moviéndose, pero cuando parpadeó, ya no estaban. «¿Este lugar?», murmuró. «¿Es tu mundo?». «No exactamente», respondió ella. «Es un punto intermedio, un cruce entre realidades. Aquí se decide quién puede pasar y quién no». Adrián frunció el ceño. «¿Pasar a dónde?». La figura no respondió de inmediato. En cambio, levantó una mano y señaló hacia el horizonte. Entre las torres, una luz dorada brillaba con fuerza, diferente a todo lo demás. No era fría como el azul del portal, ni amenazante como el rojo de los cazadores. Era cálida, casi humana. «Allí», dijo, «ese es el destino». La plataforma se detuvo de golpe. Adrián miró hacia abajo y vio que los símbolos bajo sus pies se habían apagado. La figura se volvió hacia él. «A partir de aquí, debemos continuar a pie». El suelo era firme, pero emitía un leve zumbido bajo cada paso. A medida que avanzaban, Adrián notó que el aire se volvía más denso, como si caminaran bajo el agua. La luz dorada parecía más cercana, pero al mismo tiempo, cada paso requería un esfuerzo mayor. «Esto es extraño», dijo, respirando con dificultad. «Es la barrera», explicó ella. «Protege el núcleo de este lugar. Solo quienes llevan la llave pueden atravesarla». Adrián miró el brazalete en su muñeca. Los símbolos brillaban débilmente, pulsando al ritmo de su corazón. De pronto, un sonido agudo cortó el aire. La figura se detuvo y levantó la mano en señal de silencio. Entre las sombras, a su izquierda, algo se movía. Adrián entrecerró los ojos y distinguió una silueta alta, delgada, con extremidades demasiado largas para ser humanas. Sus ojos rojos brillaban como brasas. «Nos han encontrado», susurró ella. Sin previo aviso, la figura tomó la mano de Adrián y lo obligó a correr. El terreno bajo sus pies parecía alargarse y contraerse, como si el espacio mismo intentara impedirles avanzar. Detrás de ellos, el sonido de pasos metálicos se acercaba, acompañado de un zumbido eléctrico. «No mires atrás», ordenó ella. Pero Adrián no pudo evitarlo. Giró la cabeza y vio no a uno, sino a 3 cazadores, moviéndose con una velocidad antinatural. Sus cuerpos eran oscuros, casi líquidos, y cada paso que daban dejaba una estela roja en el aire. La figura levantó su otra mano y con un gesto hizo que el suelo frente a los cazadores se abriera, revelando un abismo negro. 2 de ellos cayeron, pero el tercero saltó con una agilidad imposible, aterrizando a pocos metros de distancia. «¡Corre!», gritó ella. Adrián sintió que sus piernas ardían, pero no se detuvo. La luz dorada estaba cada vez más cerca, y con ella una sensación de seguridad que lo impulsaba a seguir. Finalmente, atravesaron un arco invisible, y el aire cambió de golpe. La densidad desapareció, y el sonido de los pasos de los cazadores se desvaneció, como si hubieran quedado atrapados al otro lado. Adrián cayó de rodillas, jadeando. La figura se inclinó hacia él. «Has cruzado la primera prueba», dijo, «pero esto es solo el comienzo». Adrián levantó la vista. Frente a él, más allá de un campo de luz dorada, se alzaba una ciudad imposible. Torres flotantes, puentes de cristal, y en el centro,
Una estructura que parecía un corazón gigantesco, latiendo con un ritmo profundo. Y en ese momento comprendió que lo que había encontrado en el desierto no era un destino, sino una invitación. Adrián permaneció unos segundos inmóvil, intentando asimilar lo que veía. La ciudad dorada se extendía ante él como un espejismo sólido, imposible de confundir con una ilusión. Torres que parecían flotar en el aire, unidas por puentes de cristal que reflejaban la luz cálida que emanaba del núcleo central. El corazón, que había visto desde lejos, latía con un pulso lento y profundo, y cada latido parecía resonar en el suelo, en el aire, incluso en su propio pecho. La figura que lo guiaba se detuvo a su lado. «Bienvenido al núcleo», dijo, con un tono que mezclaba solemnidad y advertencia. «Aquí es donde todo comienza y donde todo termina». Avanzaron por un sendero que parecía materializarse bajo sus pies, formado por placas de luz sólida. A medida que se acercaban, Adrián notó que la ciudad no estaba vacía. Sombras humanovíes, translúcidas y doradas, se movían entre las estructuras. No tenían rasgos definidos, pero irradiaban una sensación de calma y vigilancia. Cada vez que pasaban cerca, inclinaban ligeramente la cabeza hacia la figura que lo acompañaba, como si la reconocían. «¿Quiénes son?», preguntó Adrián en voz baja. «Guardianes», respondió ella. «No son seres vivos como tú los entiendes. Son fragmentos de conciencia, creados para proteger el núcleo de cualquier amenaza». «¿Y yo?», insistió. «¿Por qué me trajiste aquí?». La figura se detuvo frente a una gran puerta circular, formada por anillos concéntricos que giraban lentamente. En el centro, un símbolo idéntico al del brazalete brillaba con intensidad. «Porque el núcleo está muriendo», dijo, «y tú llevas la llave para despertarlo». Adrián sintió un nudo en el estómago. «No entiendo, yo no sé nada de esto». «No necesitas entenderlo todo ahora», replicó ella. «Solo debes decidir si aceptas el vínculo». Antes de que pudiera responder, un temblor sacudió el suelo. Las sombras doradas se detuvieron y un murmullo silencioso recorrió la ciudad. Desde lo alto de una de las torres, una luz roja se encendió y Adrián supo de inmediato lo que significaba. Los cazadores habían encontrado la forma de acercarse. «No deberían poder entrar aquí», dijo él, con un hilo de esperanza. «No deberían», confirmó ella, «pero algo ha cambiado». La puerta circular comenzó a girar más rápido y el símbolo central pulsó al ritmo del brazalete en la muñeca de Adrián. La figura lo miró fijamente. «Pon tu mano en el centro». Adrián dudó. «¿Qué pasará si lo hago?». «El núcleo te reconocerá, y entonces no habrá marcha atrás». El temblor se intensificó. A lo lejos, un sonido metálico y agudo cortó el aire, como si algo estuviera desgarrando la realidad. Adrián miró hacia las torres y vio destellos rojos moviéndose entre las estructuras, acercándose con rapidez. «¡Rápido!», urgió ella. Con el corazón latiendo a toda velocidad, Adrián levantó la mano y la colocó sobre el símbolo. Al instante, una oleada de energía lo atravesó, tan intensa que casi lo derriba. Vio imágenes fugaces, un desierto bajo un cielo negro, un mar de estrellas, un portal idéntico al que había cruzado y una figura humana de espaldas que se desvanecía en la luz. El núcleo respondió. La ciudad entera se iluminó con un resplandor dorado y las sombras guardianas se movieron al unísono, formando un círculo protector alrededor de la puerta. El pulso del corazón central se aceleró
y Adrián sintió que el brazalete se fusionaba con su piel. «Ahora eres parte de esto», dijo la figura, «y ellos lo saben». Un rugido metálico resonó desde las afueras de la ciudad. Los cazadores habían llegado. Desde la distancia, Adrián pudo verlos claramente, altos, delgados, con extremidades que se movían como látigos y ojos rojos que ardían con una luz antinatural. No corrían, se deslizaban, como si el suelo mismo los impulsara hacia adelante. La figura se colocó frente a él, su manto de luz expandiéndose como un escudo. Escucha, Adrián, lo que viene ahora decidirá no solo tu destino, sino el de todos los mundos conectados por los portales. ¿Y qué se supone que haga?, preguntó, intentando mantener la calma. Sobrevivir, respondió ella, y mantener el núcleo encendido. El primer cazador atravesó la barrera dorada, y el impacto hizo que el aire vibrara como si estuviera hecho de cristal. Las sombras guardianas se lanzaron contra él, pero su cuerpo parecía absorber la luz que lo tocaba. Adrián dio un paso atrás, sintiendo que el suelo bajo sus pies comenzaba a inclinarse. El corazón central latía con fuerza, y cada latido enviaba ondas de energía que repelían a los cazadores, pero no por mucho tiempo. «Debemos ir al centro», dijo la figura. «Allí estarás a salvo, por ahora». Mientras corrían hacia el corazón de la ciudad, Adrián comprendió que ya no era un simple visitante. Estaba atrapado en una guerra que no entendía, en un mundo que no era el suyo, con enemigos que parecían imparables. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo le decía que todo esto estaba conectado con el cuaderno de su abuelo y con la desaparición que lo había traído hasta aquí. El corazón dorado del núcleo latía con una fuerza creciente, como si respondiera a la presencia de Adrián. Cada pulso enviaba ondas de luz que recorrían la ciudad, iluminando las torres flotantes y los puentes de cristal. Sin embargo, las ondas ya no eran suficientes para contener a los cazadores. Desde las murallas exteriores se escuchaban impactos sordos, como si algo golpeara contra una barrera invisible. Las sombras guardianas se movían en formación, formando líneas defensivas, pero los cazadores avanzaban con una determinación implacable. Sus cuerpos oscuros absorbían parte de la luz dorada, debilitando la protección del núcleo. La figura que guiaba a Adrián lo llevó hasta una plataforma elevada, justo frente al corazón central. De cerca, la estructura era aún más impresionante. Parecía hecha de miles de filamentos de luz entrelazados, latiendo al unísono. En su centro, un núcleo más pequeño giraba lentamente, proyectando símbolos que flotaban en el aire. «Aquí es donde debes actuar», dijo ella, con un tono grave. «El vínculo que has aceptado no es solo un título, es una responsabilidad». Adrián miró el brazalete en su muñeca. Los símbolos brillaban con una intensidad que le resultaba casi dolorosa. «No sé qué hacer», admitió. «Escucha», respondió ella, «no con tus oídos, sino con lo que ahora eres. El núcleo te hablará». Adrián cerró los ojos. Al principio, solo escuchó el eco distante de los combates y el latido profundo de la estructura. Pero poco a poco, una voz suave, distinta a la de su guía, comenzó a formarse en su mente. No era un idioma que conociera, pero lo entendía. «Eres el puente. No luches contra el flujo, condúcelo».
Cuando abrió los ojos, vio que los filamentos de luz del corazón se extendían hacia él como raíces buscando tierra fértil. Instintivamente levantó las manos y el brazalete emitió un destello cegador. La energía fluyó desde el núcleo hacia su cuerpo y luego de regreso multiplicada.